Descubrí que los dibujos de mi infancia no eran garabatos, sino una crónica silenciosa de un secreto familiar oscuro. De niño, solía vivir en un mundo de colores vibrantes, donde mis crayones eran la varita mágica para dar vida a cualquier fantasía que pasara por mi mente. Mi mamá siempre me decía que tenía una imaginación desbordante, y mis dibujos eran la prueba. Eran tan importantes que los guardaba en una caja de cartón grande, una especie de tesoro que mi yo adulto podría abrir algún día para sonreír con nostalgia. Hoy, por primera vez en más de 2 décadas, volví a abrir esa caja. Mi papá, quien falleció hace un par de años, siempre fue el que me animaba. «Eres el próximo Picasso», bromeaba mientras me sentaba a la mesa de la cocina con un montón de papel. Él y mi mamá se veían como la pareja perfecta. Vivíamos en una casa con un patio grande, mi perro, y una vida aparentemente ideal. De adultos, mis 2 hermanos y yo siempre recordábamos nuestra infancia como idílica. Un recuerdo de paz, de amor, de seguridad. La razón por la que abrí esa caja fue por una limpieza de primavera que estábamos haciendo mi mamá y yo. Mientras revisábamos cajas viejas en el ático, ella se detuvo en la mía, con una sonrisa nostálgica. «Mira lo que encontraste», dijo. Yo sonreí también, un poco a la fuerza, porque, para ser sincero, la idea de ver esos dibujos me llenaba de una mezcla de melancolía y curiosidad. Eran una ventana a una vida que, aunque amaba, se sentía increíblemente lejana. Sentado en el suelo, empecé a hojear los dibujos. Había de todo: el sol con una cara sonriente en la esquina de cada página, una casa de color rojo brillante con humo saliendo de la chimenea, mis hermanos y yo jugando en el jardín. Tal como lo recordaba. Pero luego, una extraña sensación me invadió. Había un patrón, algo que mi mente infantil no podía procesar, pero que mi mente adulta no podía ignorar. El primer dibujo que me detuvo fue uno de la casa. La casa era azul, no roja como recordaba. Al lado, había una figura que era, supongo, yo, parado en la puerta. Pero a mis pies, en lugar del perro que siempre dibujaba, había una serpiente de color negro. Y la chimenea no echaba humo, en su lugar, había una nube de pequeños triángulos grises. Lo pasé por alto al principio, pensando que era solo un error. Pero el patrón continuó. Otro dibujo, de una familia de palos, con mi padre, mi madre, mis hermanos y yo. Mi padre tenía una mancha roja en su camisa, justo en el área del corazón. Y mi madre, en lugar de estar sonriente, tenía un ojo más grande que el otro y una lágrima negra goteando por su cara. Recuerdo vívidamente el día que dibujé eso. Era un día de lluvia, y mi papá se había ido de la casa después de una discusión. ¿Pero por qué dibujé a mi mamá llorando? Ella nunca, jamás, lloraba frente a nosotros. Era la persona más fuerte que conocía. Y luego, el que más me perturbó, un dibujo de mi papá. En él, estaba sentado en una silla, pero tenía una línea negra que cruzaba su cara y su cuerpo. Detrás de él, había una figura de palo que yo no podía identificar, sosteniendo una especie de arma. No había más detalles, solo esas figuras crudas. Y al lado, un sol sin cara, sin rayos, solo un círculo amarillo pálido. Debajo, en mi letra infantil, había garabateado la palabra malo. No recuerdo por qué. No recuerdo haber dibujado eso. Me di cuenta de que no eran garabatos. Eran mensajes. Mis dibujos de la infancia, las líneas y los colores inocentes, escondían una narrativa oculta que mi mente infantil no podía entender. Empecé a sentir una opresión en el pecho. ¿Qué había en mi pasado que no sabía? La idea de que mi infancia perfecta no era tan perfecta me estaba devorando. Mi papá no era solo el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, mi mamá no era solo la que me abrazaba cuando tenía miedo. Había algo más. Algo que mi mente subconsciente procesó y que ahora, años después, está gritando por ser escuchado. Miré a mi mamá, que sonreía con nostalgia. No le dije nada sobre lo que había visto. Me asustaba su reacción. Me asustaba lo que pudiera significar. Actualización 1, han pasado 2 días. Gracias a todos por sus comentarios. No esperaba que esto explotara de esta manera. Leer sus historias y sugerencias me ha dado el coraje que necesitaba para profundizar en esto. He estado dándole vueltas a lo que me dijeron en los comentarios, particularmente a la idea de que los colores y símbolos tienen significados psicológicos. No soy un experto, pero busqué en internet sobre el significado de las serpientes, los colores y las figuras tachadas en el arte infantil. Lo que encontré fue
perturbador. La serpiente negra que dibujé en la puerta de la casa azul es lo que más me ha inquietado. En la psicología del arte, a menudo se asocia a un miedo oculto, a un peligro latente o a la sensación de traición. En mi dibujo, estaba justo en la entrada de mi casa. Y los triángulos grises saliendo de la chimenea, algunos sitios sugieren que puede simbolizar un conflicto, o un hogar donde la paz no es lo que parece. La casa en sí era azul, un color que a menudo simboliza la tristeza y el desapego en el arte infantil. Pero nuestra casa era roja. ¿Por qué la dibujé azul? Decidí no mostrarle los dibujos a mi mamá todavía. En cambio, le pregunté sobre la casa. Mamá, ¿recuerdas que nuestra casa era roja? Ella me miró con una ceja levantada. Claro, mi amor, ¿por qué preguntas? Le dije que un amigo de la infancia recordaba que era azul, solo para ver su reacción. Ella se rió, pero su risa no llegó a sus ojos. No, siempre ha sido roja. Tu amigo debe estar confundido. La conversación se sintió forzada y su respuesta demasiado rápida, casi como si estuviera recitando un guión. Mi corazón latía con fuerza. Sentía que me estaba mintiendo. Anoche, no pude dormir. Busqué en los viejos álbumes de fotos de la familia. Fotos de cuando yo era un niño. Y para mi sorpresa, no había fotos de nuestra casa. Había fotos de nosotros en la playa, en la escuela, en el parque, pero ninguna de la casa. Era como si mi papá, el fotógrafo oficial de la familia, la hubiera evitado a toda costa. Pero encontré algo más. Una foto de mi papá. Estaba en la playa, sonriente, con un par de amigos. Pero en la esquina de la foto, en un borroso fondo, se veía una figura que parecía ser mi mamá. Y la mancha en su camisa no era una mancha de verdad, sino una especie de insignia o logo. Un logo que reconocí en otro lugar. En un recorte de periódico que mi papá guardaba en un cajón. El titular decía algo sobre escándalo en la Corporación Sombra. No me atreví a leer más. El dibujo del papá tachado también tiene un nuevo significado. La figura detrás de él, que creí que era un arma, en realidad era un bastón. Y no era una figura cualquiera. Era mi abuelo materno. Él falleció cuando yo era muy pequeño, así que no tengo recuerdos de él. Mis padres nunca hablaban mucho de él. Siempre me dijeron que murió de causas naturales, pero su ausencia en nuestra vida siempre fue extraña. Todo esto me está volviendo loco. El hecho de que mi mamá me mintiera sobre el color de la casa, la falta de fotos, y el dibujo de mi abuelo. Me siento como si estuviera desenredando un ovillo de lana que tiene años enredado. Aprovecho esta pausa para recordarte, si te gusta mi contenido y suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos. Actualización 2, luego de una semana. Las cosas han escalado rápidamente. Después de leer el titular del periódico y ver la figura de mi abuelo en el dibujo, mi mente no podía quedarse quieta. Confronté a mi mamá. Le pregunté directamente sobre mi abuelo y el dibujo del bastón. Su reacción fue peor de lo que esperaba. Su rostro se puso pálido, y su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Parecía que había visto un fantasma. ¿Dónde viste eso?, me preguntó, con una voz temblorosa que no reconocí. Le dije que lo había encontrado en los dibujos que guardaba de mi infancia. Ella se levantó de un salto, y me dijo que me fuera, que necesitaba tiempo. Nunca me había hablado así. Me sentí como un extraño en mi propia casa. Unas horas más tarde, mi hermano mayor, con quien tengo una relación muy cercana, me llamó. Mi mamá le había contado lo de los dibujos, y él sonaba tan confundido y asustado como yo. Me dijo que creía que mi mamá nos estaba ocultando algo sobre nuestro abuelo. Siempre fue un tema tabú en la casa, me dijo. Papá lo detestaba. Nunca supimos por qué. Mi papá le había dejado un diario personal a mi hermano, un diario que él nunca había leído por respeto a su privacidad. Mi hermano me llamó y me dijo que no podía leerlo solo. Me pidió que lo leyera con él. Y fue ahí donde la historia comenzó a desmoronarse. El diario de mi papá era la pieza del rompecabezas que faltaba. No era una historia de amor idílica como la que nos habían contado. Era una historia de traición, de engaño y de venganza. En las primeras páginas, mi papá hablaba de su amor por mi mamá, pero también de su temor a su padre. Resulta que mi abuelo materno no murió de causas naturales. Él era un hombre de negocios, pero no uno honesto.
Era un prestamista ilegal, y tenía una red de deudas y chantajes que le había traído muchos enemigos. Según el diario, mi papá y mi mamá se conocieron por medio de un amigo en común y mi abuelo los desaprobó de inmediato. Mi papá era un hombre sencillo, sin un centavo en el bolsillo. Mi abuelo no quería que su hija se casara con un don nadie. Mi papá, en sus escritos, hablaba de cómo mi abuelo trataba de separarlos. Años después, mi abuelo sufrió un ataque al corazón, y a pesar de que los médicos dijeron que fue natural, mi papá sospechaba de un negocio que mi abuelo hizo. El bastón que yo dibujé era una pista. Al parecer, mi papá vio a mi abuelo con un bastón que no le pertenecía. El bastón pertenecía a una de las personas a la que mi abuelo prestó dinero. Lo que yo había dibujado no era un arma, sino un recuerdo de una conversación que yo había escuchado a escondidas. Hablaban de un negocio que había salido mal, y de un hombre que había amenazado a mi abuelo con el bastón. Mi papá, en sus intentos de proteger a mi mamá, comenzó a investigar al hombre con el bastón. Encontró pruebas de que el hombre estaba en la ciudad el día que murió mi abuelo, y que había tenido una discusión con él. Mi mamá y mi hermano están en estado de shock. Mi mamá se puso a llorar, y me dijo que todo lo que mi papá y ella habían hecho era para protegernos. Y ahora me doy cuenta de que los dibujos de la casa azul y la serpiente eran mi reflejo de que algo no estaba bien. Mi papá y mi mamá tuvieron que dejar todo lo que tenían, su casa roja, sus amigos, todo, para escapar del hombre que había matado a mi abuelo. Habían construido una nueva vida para nosotros, una vida que yo había dibujado con garabatos que escondían la verdad. Mi mamá me dijo que la mancha roja en el dibujo del corazón de mi papá era el reflejo de una herida que tenía en el pecho por una pelea que tuvo con el asesino de mi abuelo, y que él siempre la ocultó. Siento que estoy en una película de misterio, y no sé si quiero seguir viendo. Actualización 3, un mes después. El hombre que mi papá investigó era un socio de mi abuelo, un tipo llamado Mateo. Era un prestamista, y mi abuelo le debía una gran cantidad de dinero. Mi papá y mi mamá se habían mudado a la Casa Roja para escapar de él. Cuando la noticia de la muerte de mi abuelo salió, mi papá pensó que la pesadilla había terminado. Pero no fue así. Mateo, al no poder cobrarle a mi abuelo, le había prometido a mi papá que lo iba a hacer pagar a él y a mi mamá. Fue ahí donde mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo nos mudamos. La casa que yo dibujé azul, la serpiente, el sol sin cara, era nuestra nueva casa. No fue una casa feliz. Era una casa de miedo. Mi papá salía a trabajar, pero volvía a casa más tarde de lo normal, y mi mamá lloraba en la cocina, pero se secaba las lágrimas rápidamente para que no la viéramos. Yo había visto a Mateo en la calle, y mi papá me dijo que me alejara de él. Mateo tenía una cara dura, y su mirada era fría. Me había dado miedo. Mi mamá me dijo que la razón por la que ella no me habló de esto era porque no quería que yo cargara con un peso que no me pertenecía. Y mi papá, en sus últimos momentos de vida, me había pedido que prometiera que me iba a encargar de cuidar de mi mamá. Mi corazón se rompió en pedazos. Mi infancia, la que yo recordaba como perfecta, en realidad había sido una lucha. Un campo de batalla. Un lugar en el que mis padres tuvieron que pelear para protegernos. Mi mamá ha estado evitando a mi hermano y a mí, y a mis otros hermanos. Mis hermanos se sienten tan traicionados como yo. Mi papá nunca nos dijo nada, y mi mamá nos mintió por años. Me siento increíblemente insensato por haberle pedido la verdad, pero no me arrepiento. La verdad, aunque dolorosa, es la única manera de sanar. Actualización final. Ha pasado un año desde que desenterré el secreto de mi familia. Ya no me siento tan insensato. Han pasado muchas cosas. Mi mamá y mis hermanos y yo hemos hablado mucho, y hemos logrado sanar muchas heridas. Mi mamá me dijo que mi papá había intentado contar la verdad muchas veces, pero que se arrepentía. No quería que el miedo que sintió por años se convirtiera en nuestro. Y yo, ahora, lo entiendo. Mi papá, en sus últimos momentos de vida, me había pedido que me hiciera cargo de mi mamá, porque sabía que ella, por sí sola, no podía con todo el peso que llevaba encima. Mateo está en prisión. Mi papá, antes de fallecer, había recopilado todas las pruebas que tenía sobre él y las había dejado en un archivo oculto en su computadora. Yo las encontré. Se las di a mi mamá, y ella, después de pensarlo mucho, las usó para denunciarlo. La serpiente que yo había dibujado en la puerta de la Casa Azul ya no me da miedo. Es mi símbolo de la verdad que se mantuvo oculta y que ahora me ha liberado.
Mi mamá, mis hermanos y yo hemos perdonado a mi papá. No porque lo haya necesitado, sino porque nosotros lo necesitábamos. La vida de mis padres no fue una historia de amor perfecta, pero fue una historia de amor de verdad. Una historia de lucha, de sacrificio, de protección. Mis dibujos ya no son garabatos, sino una crónica de la valentía de mis padres. Y ahora me doy cuenta de que la vida, como mis dibujos, es una mezcla de colores brillantes y de sombras oscuras. Y la única manera de encontrar la paz es aceptando ambas. Si llegaste hasta el final, por favor deja un pulgar arriba.